Soy Adriana Cinta. Estamos viendo el libro de la Iniciación a la Santidad de San Francisco de Sales. Y vamos a hablar de la envidia, la murmuración y también sobre el libro de la Madre Nadine que dice lávate 7 veces, que es una mirada contemplativa a los 7 pecados capitales. Envidia. San Irineo dice que la gloria de Dios es el hombre lleno de vida. ¿Queremos estar llenos de vida con la presencia de Dios en nosotros? ¿Queremos ser totalmente transfigurados, llenos de vida, llenos de amor, llenos de gracia como Nuestra Señora? El pecado del que vamos a hablar puede impedir todo eso y también dar entrada al enemigo, que es la envidia. Es un pecado muy grande. La envidia es desear algo que yo no tengo, no puedo tener o que desearía haber tenido. El catecismo dice que cuando la envidia desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Catecismo de la Iglesia Católica 2539. Santo Tomás de Aquino dice que la envidia es el dolor o tristeza por el bien de otro, porque ese bien es visto como algo negado o sustraído de la reputación o del buen nombre de la persona envidiosa. Suma Teológica 36.1. Nos sentimos privados de algo que queremos o deseamos y tenemos dolor o tristeza de que otro lo tenga. Podemos tener envidia de otro, de su reputación, de sus amistades, de su salud, de su buena apariencia, de su popularidad, de cualquier cosa. Básicamente es dolor o tristeza por el bien de otro. La envidia es el vicio predilecto del demonio. Con la envidia se puede producir muerte espiritual, pero también evita que venga el Espíritu Santo sobre la persona, evita que pueda vivir en la divina voluntad. La envidia produce la muerte espiritual en la amistad con Dios. Hay personas que tienen envidia porque hay personas que estaban en pecado mortal o que vivían una vida alejada de Dios, en el último momento recibieron los últimos sacramentos. O porque recibieron misericordia de Dios. Pero, pues por ejemplo, el buen ladrón se robó el cielo en el último momento. La envidia tiene su propio perfil, ¿verdad? La envidia se manifiesta en discordia, en odio, en alegría maliciosa, en murmuración, en brusquedad, en recelo, en amargura, en acusaciones, en rivalidad y en competencia. Se manifiesta en tristeza o en frialdad por el éxito ajeno, o en alegría por el fracaso de otro, o por sus faltas. La envidia puede hacer que interpretes mal a otra persona y se manifiesta con odio. También puede ser cólera, y el pecado de cólera se tarda más en llegar a un nivel del odio, ¿no? Y con el pecado de envidia casi se puede llegar instantáneamente a odiar lo que el otro tiene. Envenena y atormenta. Es posible que veamos envidia de la riqueza de los dones de otra gente, de sus talentos, de su fortaleza y de sus amistades. Puede aparecer de tantas maneras. Por ejemplo, la envidia es la que usó Satanás para tentar a Adán y Eva. También cuando Caín mató a Abel porque le daba envidia la relación que tenía con Dios. La envidia es muy poderosa. Puede destruir tu vida y hacer que se eviten muchas bendiciones en tu vida. Y claro que sobre la envidia está la soberbia. La envidia es considerada muchas veces como el pecado mortal porque es alegrarte del mal de otro, es desearle el mal del otro, y va a destruir el silencio en nosotros. Agita todo dentro de nosotros y al destruir el silencio destruye la paz
Y de esa manera nos apartamos en nuestra relación con Dios. Y a veces por eso llega alguien a rezar agitado y reza, pero se regresa agitado porque no sale de sí mismo. La envidia se manifestará cuando otros reciben honores, reconocimientos, poder o alabanza. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque también cuando dicen, es que ¿por qué nadie me felicita? ¿Por qué nadie ni siquiera me reconoce? Podemos sentir envidia cuando vemos a alguien que es muy popular o que está subiendo en la vida social o en el empleo. La envidia también puede ser cuando alguien, por ejemplo, hace mucha oración y hace más oración que yo, o también se puede tener envidia por que alguien más virtudes, y también se puede sentir envidia porque alguien tiene más dones, o también pues porque son buenos o son pacientes las personas o son bondadosas o ponen la otra mejilla. La hermana Nadine dijo que pudo haber estado en la tentación de caer en ese pecado cuando estaba en el noviciado y vio que otras muchachas pues tenían grandes privilegios de la superiora y les daban permisos y las dejaban que salieran y podían regresar a tomar la misa. Y entonces, pues eso, pues la hizo ver que podía haber sentido ese pecado, ¿verdad? Pero, en verdad, lo más grave es que la envidia impide que tú seas santo y que otros sean santos, ¿verdad? Incita a desobedecer, a murmurar, a mentir, a engañar y a ocultar, ¿verdad? Y la envidia pues quiere que alguien fracase, quiere que alguien pues no le vaya bien, ¿verdad? Y pues le da muerte espiritual a las personas. A veces hay personas que tienen de dones y, por ejemplo, Dios habló también de cuando los trabajadores que estaban en la viña y que a uno les iban a pagar un denario igual que a los que llegaran más tarde, ¿verdad? Y entonces la hermana Nadine dice que cuando estuvo en la renovación carismática, Dios da a las personas muchos dones, pero no le da todos los mismos dones. Y unos dicen, pero ¿por qué a fulanito sí le dieron los dones y a mí no me dieron dones? ¿Verdad? Y entonces, o hay dones de hacer milagros, de discernimiento, de varias cosas. Pero hay una envidia que se llama espiritual y es mortal. Porque, o sea, tenemos que ver nosotros que los dones los da Dios muchas veces no porque alguien sea santo, sino porque está dispuesto a servirle. Está dispuesto a servirle y no, o sea, no, y darle gloria a Dios, pero no pensar, ay, es que lo tiene porque es muy santo. No, simplemente está dispuesto a dar, a servir de corazón, de pureza de intención, no para presumir ni nada. Hay quienes tienen envidia de que alguien lleve una muy buena relación como en oración con Dios, otros que tienen competencia siempre, ¿verdad? Que quieren siempre ganar. Si la envidia de veras no acechara, nos alegraríamos de que todos sean santos y de que otros sean buenos y de que otros son más fervientes en la oración, más obedientes, más populares y tienen más éxito que nosotros. A fin de cuentas, la envidia ataca nuestra amistad con Dios. En Sabiduría 2:24 leemos que Satanás entró al mundo por la envidia y vino al mundo, ¿verdad? Por ese pecado. Hay un combate espiritual, ¿no? Que son, por ejemplo, los espíritus de envidia, de resentimiento, de odio, de lástima de uno mismo, de temor a ser rechazado, de mentalidad criticona, de incredulidad, de propia condenación, de muerte. Y todos van a tratar de aparatarnos de Dios y de los demás, ¿verdad? El primer paso es reconocerlo.
pero sin querer quedar bien con nadie ni con Dios. O sea, ser honestos, ¿no? Decir, ay, Señor, pues le tengo envidia a tal persona. Y puedes tú apuntar en un cuaderno el nombre de la persona y abajo, ¿por qué le tienes envidia? Debemos pedirle siempre a Dios el don de la sabiduría, porque la tenemos que ver el punto de vista de Dios, que es muy diferente de nuestro punto de vista. En el libro de la sabiduría se lee que la sabiduría entra en las almas santas y las hace amigas de Dios. Sabiduría 7:27. Y cuando esas almas santas las hace amigas de Dios, quiere decir que Dios ha entrado en una relación muy especial, como amigos, y es muy fácil agradar a los amigos. En una palabra desde la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, va a quitar la envidia, porque cuando estamos con Jesús, estamos satisfechos. San Francisco de Asís decía, mi Dios y mi todo. Cuando estamos con Jesús, estamos en el paraíso cuando estamos con Jesús. Es una unión con Él. Y es en el reino interior. Y entonces, ¿qué puedes envidiar si lo tienes todo? Eres rico porque estás con Dios. Pero tendremos que entender esto. Para quitar ese pecado de envidia es tener caridad y amor. El amor es un fruto, pero también una virtud. Algo que también ayuda mucho es orar y hablar con el Señor, platicarle lo que uno siente y buscar la humildad, la caridad y la obediencia y pues agradecerle a Dios todo y también entregarle y orar por las personas que se han envidiado, pedirle perdón a Dios por esos pecados y orar por esas personas, bendecirlos, desearles el bien. Y, por ejemplo, San Juan de la Cruz dice que hay que resignarse a la voluntad de Dios, siempre tener los ojos fijos en Él. Hay un pequeño examen de conciencia de la envidia. ¿Me comparo a mí mismo con una determinada persona? Cuando hablo de otros, esa manera de crítica, suelo criticar, trato y juzgo a ciertas personas con más severidad que a otras. Reconozco el esfuerzo y el duro trabajo de mis hermanos o los critico y juzgo. ¿Sigo a la letra la ley o el espíritu de la ley? ¿En qué situaciones soy tentado de envidia? ¿Deseo algo que pertenece a mi prójimo? ¿Siento celos de los talentos de otra gente, de sus posesiones, sus logros, su poder, su inteligencia o su habilidad? Cuando me siento tentado de decir algo ofensivo para otros, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué podría hacer en ese momento de tentación que ayude a fortalecer mi decisión de ser más caritativo? ¿Hay algo que provoca esa tentación? ¿Es el rencor la raíz de la envidia en mi vida? ¿Tengo dificultad de perdonar las faltas de alguna persona en particular? ¿Siento tristeza cuando veo o pienso en la prosperidad de otros en bienes materiales? ¿Me hace eso sentirme de menos? ¿Me alegro por las fallas de otros o porque ha sido corregido otra persona? Si es así, ¿qué estoy haciendo para protegerme de ese pecado de envidia? Cuando causa la envidia que no vea con claridad o que no ame la presencia de Dios en otros. ¿Cuáles son los sentimientos de mi corazón cuando otros son alabados? ¿Me alegro del éxito de otros? ¿Hay alguien en particular por cuyo éxito me cueste alegrarme? ¿Me siento más pequeño cuando alaban a otros? ¿Concibo mi copa como medio vacía o medio llena? ¿Me lleva la envidia a desear el mal a otra persona o alguna situación? ¿Me lleva en algunas situaciones al pecado de odio, mi inclinación hacia la envidia? ¿Me siento triste cuando veo o pienso en el alto grado de santidad de alguien en su vida de oración o en sus virtudes? ¿Siento envidia cuando alguien parece progresar más que yo en la vida espiritual? ¿Mi actitud de envidia está evitando que haya unión en mi comunidad? ¿Me siento amenazado cuando alguien parece sobrepasarme en espiritualidad?
La envidia que siento por otro a quien considero más santo que yo es una envidia pecaminosa. ¿En qué situaciones me alegro de la santidad o del éxito de los miembros de una comunidad o familia? ¿Hay algún área dentro de mí que llena de sentimientos poco caritativos? ¿Muestro preferencia por ciertos individuos e ignoro a otros a propósito? ¿Felicito a otros incluyendo a aquellos por quienes siento envidia? Virtudes, donde mi caridad se está haciendo un hábito. ¿Cómo me esfuerzo para ser más humilde? Estoy agradecido por los muchos dones que el Padre tan generosamente ha dispensado sobre mí. ¿Cómo se desborda mi gratitud y hace brotar vida en el trato con otros? ¿Dónde necesito ser agradecido? ¿Qué puedo hacer para desarrollar y cultivar una actitud de agradecimiento? ¿Dónde es mi amor demasiado pequeño? Revisa tu vida y ve en qué eres susceptible o débil en el pecado de envidia. Ahora reflexiona sobre las bendiciones y todo lo que el Señor te ha dado y todo lo que tienes y posees es el don del Señor. Y anota en el diario los sentimientos e inspiraciones y anota, pues, las cosas que envidias y pues luego ve lo que has recibido del Señor y invita al Señor a que esté contigo mientras, pues, anotas las cosas y haces tu diario. Y concluye tu oración descansando tu corazón sobre el corazón del Padre y dejando que te inunde con su amor. Hermanos, quise poner esta visión, que está muy interesante. Ahora sí quiero que se queden a escuchar lo que dice en el libro de San Francisco de Sales, de Iniciación a la Vida Devota. Envidia. Hay quienes se dedican a hablar mal de los otros, no porque tengan de por sí un corazón agrio, sino por envidia, y por deseo de que los demás no sobresalgan ni triunfen. Es señal de tener un corazón chiquito, que en vez de alegrarse del bien ajeno, se entristece de que a otros les vaya bien. La envidia es muy dañosa. Parcialidad. Algunas personas juzgan por pasión y piensan siempre bien de los que estiman y aman, y siempre mal de los demás. Y a veces hacen veces que hasta piensan mal de los que aman cuando tienen con ellos algún disgusto, en un modo monstruoso de pensar. Ya condenan a las personas acusándolas de maldad, de impureza, etc. Bebidas alucinantes. Existen ciertos jugos de hierbas que a quienes los toman les hacen ver pues cosas muy feas, alacranes, serpientes y otras cosas espantosas que solamente están en la imaginación. Algo parecido le sucede a quienes aceptan en su corazón el orgullo, el rencor, la envidia u otras pasiones. No ven en los demás sino conductas malas y dignas de menosprecio. Deberán recordar lo que dice San Pablo: no tienes excusa, tú que juzgas, pues juzgando a otros te condenas a ti mismo, pues también obras la maldad. Romanos 2:1. Remedios. Ante todo, no fijarse en el mal que hacen los demás. Ese no es nuestro oficio, y ya tendrán quien los juzgue al final de sus vidas. Luego pensar en que su intención probablemente no ha sido hacer el mal, y que el mal que vino puede ser que no fue buscado directamente. Cada vez que nos encontramos juzgando mal a los demás, detengámonos y detengamos el juicio y recordemos que Jesús nos ha prohibido juzgar y condenar. Dejemos a Dios ese oficio, que Él sí conoce todo perfectamente. Cuarto, pensar que si nosotros nos hubiéramos encontrado en su caso, en su temperamento, con sus circunstancias, etc., probablemente habríamos procedido lo mismo y quizás hasta peor. La ictericia. La ictericia. Quienes sufren la enfermedad de la ictericia ven todo de color amarillo.
Quienes tienen en el alma la enfermedad de vivir juzgando y condenando, ven maldad y mala voluntad, donde muchas veces no las hay. Necesitas, como los de la ictericia, toman remedios para esa enfermedad, y entre ellos el de dedicarse a pensar bien de todos y hablar bien de todos. Hay que pedirle a nuestro Señor que cambie este corazón nuestro, que es duro como una piedra. Es un corazón de carne y manso y amable el que queremos, y pedirle este favor muchas veces. Recordemos que la medida en que empleamos para medir a los demás, la empleará Dios para medirnos a nosotros mismos. Cuanto más amplios seamos con nosotros, más amplio y benigno será el divino juez con nuestra alma, que ha sido y es tan pecadora. Ejemplos para imitar. Cuando San José notó que su prometida, la Virgen María, esperaba un hijo sin haber estado juntos, en vez de juzgarla y condenarla, siguió pensando que ella era enteramente santa e inocente, y dispuso abandonarla en secreto, sin acusarla. ¿Por qué obró así? El Evangelio dice: porque era justo, porque era santo. Mateo 1:19. Quien tiene un alma justa y santa, ni juzga ni condena, sino que deja como José el juicio a Dios, y que es el único que conoce toda la realidad. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, no pudiendo excusar del todo la culpa de los que lo crucificaban, disminuyó de la malicia de ellos, diciendo que no sabía lo que hacía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues, si lo hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Rey de la Gloria. Primera de Colosenses 2:8. Así debemos hacer nosotros, cuando no podemos excusar del todo el pecado. Busquemos algunas razones que disminuyan su gravedad y la culpabilidad. Luego, no podemos juzgar ni condenar nunca a nadie, nunca jamás, excepto a quienes tienen el encargo de hacerlo, acerca de otras personas, por ejemplo, los jueces, los responsables, los jóvenes educandos, etc. Y esto solamente con aquellos cuya responsabilidad se les ha confiado. Alma que amas a Dios, solamente Dios tiene el poder pleno de juzgar y condenar. Si a veces delega este poder a los jueces, estos tienen la obligación de proceder con todo cuidado para no dejarse llevar por sus pasiones y no equivocarse en las sentencias que dictan. ¿Será malo dudar del prójimo? No, porque lo que está prohibido no es dudar, sino juzgar y condenar. Pero no se puede juzgar y sospechar, sino cuando existen razones serias y argumentos que nos hacen dudar, pues de lo contrario serían dudas y sospechas temerarias e imprudentes. Cuidado con los hechos indiferentes. Existen actos que de por sí no son necesariamente malos y que si se juzgan ligeramente se pueden condenar. Por ejemplo, vemos a un hombre dar un beso a una mujer que no es su esposa. Al despedirse, no podemos sin más ni más condenar esta acción, pues bien pueden ser hermanos que se aman y se aprecian. Quien tiene su alma en paz no ve la necesidad de meterse a juzgar a las vidas ajenas. Si de esas personas no le va a tomar cuenta a Dios, ¿para qué meterse en sus vidas? Porque si se trata de almas de las cuales sí va a tener que darle cuentas a Dios, por ejemplo los hijos, los súbditos, etc., sí tiene que andar con cuidado para que no se vayan a extraviar, no por haberlas cuidado debidamente. Si ya tenemos bastante con cuidar de nuestra alma, ¿para qué aumentar nuestros afanes metiéndonos en lo que no nos importa? Un refrán popular escrito en ciertas paredes dice: Dios mío, ¿qué haré para no meterme en lo que no me importa? Cuidemos mucho de las personas que estén bajo nuestra responsabilidad,
y de las cuales vamos a tener que darle cuentas al Divino Juez. Y del resto, dediquemos no a juzgar y a condenar a los demás, sino a preparar el juicio que nos espera al final de la vida acerca de nuestros propios comportamientos. Capítulo 29. La murmuración. Del vivir juzgando y condenando a los otros provienen muchos efectos muy dañosos. Y uno de los peores es la murmuración, el hablar mal de los demás. La murmuración es la peste de las conversaciones. Cuando Dios llamó al profeta Isaías a que llevara sus mensajes a la gente, Isaías le respondió: «Ay, Señor, que yo soy un hombre de labios manchados». Y Dios envió un ángel que tomó una brasa encendida del altar y con ese carbón encendido le purificó los labios. Isaías 6:6. ¿Quién tuviera un carbón así para purificar nuestros labios y los de tantas personas más para no mancharlas con la murmuración? Si alguien lograra quitar la murmuración del mundo, disminuirían enormemente los pecados de la lengua y los castigos que por ellos han de llegar. Grave obligación. Quien quita injustamente la buena fama a otra persona hablando mal de ella, queda con la grave obligación de restituírsela hablando bien en su favor. Recordemos la antigua comparación del puñal de triple filo. La lengua murmuradora es un puñal de 3 filos. Con el uno mata la fama de la persona de la cual murmura. Con el otro mata el oído de quien la escucha. Y con el tercero mata el alma de la persona murmuradora. Pues esto es un pecado muy dañoso y manchador. San Bernardo afirma que mientras se murmura, el diablo está en la lengua de quien habla, mal en el oído de quien escucha. De esas personas dice el Salmo 139, afilan sus lenguas como serpientes, como veneno de víboras en los labios. La lengua murmuradora pica y emponzoña el oído de quien oye la buena fama de aquel de quien murmura. Alma creyente, te ruego que no murmures ni hables jamás mal de persona alguna, ni directa ni indirectamente. Cuídate de adjudicar falsas culpas y pecados al prójimo, de descubrir los que son secretos y de agradar a los que son evidentes. Cuídate de interpretar mal una buena obra, o de negar los méritos a los que les corresponde, o de disminuirlos con tus palabras. Todas estas cosas disgustan a nuestro Señor y manchan tu alma, sobre todo cuando se acusa falsamente de lo que otros no han hecho, o se cuentan defectos o faltas que otros no sabían, o se niegan verdades o méritos de los demás. Todo esto perjudica al prójimo y desagrada a Dios. Los más peligrosos, los murmuradores más finos y peligrosos son los que antes de decir lo malo dicen algo bueno, como para disimular la malicia. Fulano, fulana o sutana tienen esta cualidad, pero viene toda maldad. Yo le estimo, pero por lo demás es buena persona, pero dijo o hizo tal o tal cosa, y tiene este o aquel defecto. ¿No ves qué disimulo y qué maña tienen estas personas para perjudicar la fama ajena? Hacen como quien se ve lanzar lejos, se echan hacia atrás para tomar impulso y dicen algo bueno para luego decir mucho malo. Esta es la más cruel de todas las murmuraciones. Veneno mortal. Dicen que la cicuta, que es una bebida venenosa, si se toma sola, no es demasiado mortal y su efecto es lento, pero si se toma mezclada con vino es mortífera inmediatamente. Así pasa con la murmuración, que cuando va mezclada con elogios, entonces sí que penetra fuertemente en los oídos para no olvidarse ya jamás. De estas personas murmuradoras, dice el libro santo, que son tan peligrosas como serpientes venenosas escondidas entre el pastizal,
por el cual vamos andando descalzos, como deberíamos repetir las palabras del Salmo 18. Señor, que te sean agradables las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón, que lo que pienso o lo que digo de los demás nunca te sea desagradable, sino totalmente de tu agrado, Señor. No generalizar. No digas fulano es un borracho, aunque no hayas visto alguna vez que esté borracho. Ni digas fulano es un adúltero, aunque lo hayas visto ser infiel. Ni afirmes que es un desvergonzado, aunque lo hayas visto pecando. Porque es un solo acto y no se puede concluir que es un vicioso. No fue el primero que fabricó vino y al tomarlo se emborrachó, pero no por esa borrachera se podía decir de que él era un borracho. San Pedro, en la noche del Jueves Santo, en Getsemaní, le cortó la oreja a uno de los que iban a apresar a Jesús, pero no por eso podemos decir que San Pedro era un violento, ni por esa noche que negó 3 veces a Jesús por miedo podemos llamarlo un renegado. Es, pues, una mentira decir de alguien que es ladrón o colérico solamente por haberle visto alguna vez robando o encolerizado. Y si fueron muchas veces, Simón el fariseo, que invitó a Jesús a almorzar, al ver que llegaba una mujer arrepentida a lavar los pies a Jesús con lágrimas, dijo: es una pecadora. Lucas 7:39. Pero ella no lo era, pues aunque había pecado muchas veces, ahora estaba arrepentida y fue perdonada. También el fariseo de la parábola dice que el publicano era un pecador, y resultó que el publicano salió del templo santificado, pero el fariseo no. Lucas 18. Dios puede hacer de un pecador un santo, y quien puede decir que esa persona que vimos pecando ya no está arrepentida y que no hizo las paces con Dios. No podemos decir que alguien es malo sin que al decirlo tengamos peligro de mentir. Lo que podemos decir en caso grave en que nos pregunten es que hizo un acto malo o que vivió mal en un tiempo, pero del presente ya no podemos afirmarlo, porque de los hechos del ayer no podemos deducir los de hoy o los de mañana. No alabar lo malo. Hay que huir del extremo opuesto, que consiste en que por murmurar se alaban las malas acciones de la otra persona. Por ejemplo, si alguien es tacaño, no podemos decir que es una persona muy prudente que piensa en el futuro. Si tiene comportamientos impuros, no se puede afirmar que son demostraciones de puro amor. No digamos que la impureza es amistad, ni que la rebeldía y la desobediencia son señales de una gran personalidad. No, alma mía, que amas a Dios. Al mal siempre hay que llamarlo mal, y lo que es feo ante Dios hay que decir que es feo. Saber reprochar. Si delante de jóvenes se narran maldades de otras personas, es necesario hacer saber que eso es totalmente reprochable, porque hay el peligro de que la gente joven, al oír que otras personas hicieron semejantes maldades, pueden pensar que eso sí se puede hacer, pero saber distinguir entre el pecado y el pecador. Con el pecado hay que ser estrictos, pero con el pecador hay que ser misericordiosos, sin ser alcahuetes en sus maldades, pero sin convertirnos en sus jueces que condenan. Con los herejes, con quienes propagan herejías contra la religión católica, hay que ser fuertes y no permitir que se les apoye ni se les alabe, porque el mal que pueden hacer es muy grande. Caridad es gritar que viene el lobo, para que no logre matar a las ovejas. Con el gobierno, todo mundo se siente autorizado para criticar al gobierno. Lo mejor es no hablar de política, porque eso trae discusiones y quita la paz. Remedio. Cuando oigamos murmurar, tratemos de cambiar el tema y de defender al acusado insistiendo
en que probablemente su intención no fue hacer el mal, y digamos algunas cosas buenas a favor de esa persona, si es posible. Porque yo pienso que un buen líder no es quien como que todo se lo quiera atribuir a esa persona, ¿no? Como que el beneficio, por ejemplo, de lo que se logró en un grupo o en un lugar, lo que sea, y que todo esa persona se lo quiera atribuir y no ver el trabajo de equipo. Porque es como en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol. Es un equipo. Y haz de cuenta, viene el de hasta atrás y le va pasando la pelota al de junto, y luego ese se la pasa al del costado, y luego ese se la pasa al de junto, y luego ya vienen contra él, y ese se la pasa al que está por allá, y luego el que está por allá se la pasa a otro, y luego el que está hasta allá se la van a quitar, pero se la pasa a otro, y ese otro se la pasa al que está hasta adelante, y ese mete el gol. Y quizá el que sale en la foto y en el video es el que metió el gol, pero yo pienso que todo el equipo está contento, porque imagínate que él dijera así, pues es que ganamos por mí, porque yo metí el gol. Sí, pero si no hubiera habido atrás un equipo, si no hubiera hecho el trabajo del equipo, pues nunca hubieras metido el gol. O sea, entonces por eso, pues los equipos yo creo que entienden muy bien que si el de hasta atrás quisiera ser el que sobresaliera y meter el gol, y desde atrás quisiera traer la pelota, y desde atrás se atreviera a caminar hacia el frente, y pues es muy posible que no llegaría, y entonces el equipo no ganaría. Pero entonces si tú lo traduces a que todos somos deberíamos de ser un equipo de Jesús y de la Virgen, y que cada quien que tenga un apostolado, sí sería bueno apoyarse unos a otros, pero si cada quien dice, ay, no, nada más yo, mi apostolado, o no sé qué, pues entonces se está perdiendo de unos premios espirituales muy grandes, porque Dios premia a los que apoyaron otros apostolados 100 veces, y desde la tierra. Pero además, pues tenemos que aprender, ¿no? O sea, tenemos que aprender que todos los apostolados son importantes, porque lo importante es llevar almas a Dios, y que Dios quisiera que todos fuéramos un solo equipo, donde no hubiera rivalidades, ni hubiera de que, yo sé más, yo estoy mejor que tú, ¿no? O sea, donde pues todo el mundo participara, pero sin envidias, o sea, sin rivalidades, pues qué pena, pero yo pienso que ahí sí los hermanos separados, los cristianos, como que son más altruistas, ¿no? Como que son mucho, y por eso las personas luego se van, ¿no? Porque yo he conocido casos muy cercanos de que estuvieron en una crisis muy fuerte, esa familia, y los cristianos ahí al lado de ellos, así apoyándolos y escuchándolos y orando con ellos, y no los soltaban, o sea, no los soltaban, y que era un matrimonio que como que se iba a separar, y los cristianos ahí junto a ellos, y no los soltaban, iban de 2 en 2 o de 3 en 3 a visitarlos, hablaban con ellos, rezaban con ellos, los invitaban a pláticas, los invitaban aquí y allá, y los apoyaban de verdad, de verdad. Y a veces en el medio católico, pues yo veo así que alguien viene y como que te critica, pero pues no te dice, oye, viene a criticar, pero no te dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que algún día te acompañe a algún lugar? ¿Quieres que algún día te apoye en algo? No, o sea, es muy fácil criticar, ¿no? Sin apoyar. Entonces, si tú vas a abrir la boca para criticar, es porque vas a ayudar a esa persona, y si mejor cállate, porque tú no eres perfecto, tú no eres perfecta. Entonces, mejor cállate si no vas a hacer algo por esa persona, si no le vas a ofrecer tu ayuda, no vengas a decir cosas feas, porque, por ejemplo, yo me encontré una persona que hace mucho tiempo que no veía, canta pero yo cuando la vi junto a mí, me volteó a ver así súper seria, me vio feo, y así le dije hola, y me dijo así, hola, pero así, ¿no?
y del medio católico y que aparentemente es muy católico y que aparentemente que reza y que habla y que dice y que todo, hace de todo. Y agarra y me dice, hola, te veo muy amolada. Entonces yo le dije, oye, mira, eso no se dice. Aunque tú verdaderamente veas muy amolado a alguien, cállate. O sea, no lo digas. Ten prudencia y caridad. Cállate, eso no se dice. Y luego hace ese comentario, pues yo digo, pues es envidia. Envidia porque así me he encontrado así personas del pasado, cuando yo no predicaba, cuando yo nada más estaba así. Y así las ves y te ven así como, no muy, así medio feo, así. Pues yo a veces siento como con un poco de envidia, ¿no? Qué feo que la gente sea así. O sea, porque además, pues pobres personas, ¿verdad? Pero no saben que esa envidia evita el Espíritu Santo en su totalidad. Y que esa envidia evita que las personas puedan hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues las afectadas son ellos, no a los que les tienen envidia. Porque la envidia es pues así, la alegría y el gusto porque le vaya mal a alguien. O la tristeza porque le vaya bien a alguien. Entonces, es un pecado fuerte porque va muy pegado de la soberbia y es bien feo. Y si tú caíste en ese pecado, pues te puedes confesar, puedes ser honesta con Dios o honesto, puedes escribir en un cuaderno qué es lo que le tienes envidia a esa persona. Puedes hacer una lista de todo, pero sin quedar bien con nadie, diciendo, bueno, la verdad me da envidia esto. Y después pedirle perdón a Dios, confesarse y después rezar por la persona a la que le tienes envidia o hasta decirle misas. Porque de verdad es muy feo que no te puedas alegrar por que a alguien le vaya bien, que no te puedas alegrar por un prójimo. Entonces tú no estás amando a tu prójimo, así como Dios manda, tú no lo estás amando. Y tendrías que revisarte por qué te da envidia. Porque pues tienes heridas o porque tú no estás haciendo lo mismo que esa persona, ¿verdad? Verificar ese tipo de situaciones. Bueno, la verdad también ha habido personas que dicen comentarios muy lindos de conversión, muchas, preciosos, para gloria de Dios y de la Virgen. Y pues también así eso a veces te levanta, ¿no? O sea, dices, bueno, es así como que Dios en ese momento te mandó algo así para que tú, pues, sintieras que hay que seguir siempre adelante, ¿verdad? Y ha habido muchísimos testimonios de conversión, de mejorías, de todo. Y sí, para la gloria de Dios. Y a veces cuando ves esos testimonios, dices, bueno, valió la pena el sufrimiento que pasé en hacer esto, en ir a tal lugar, o sea, dices, valió la pena con una sola alma que se hubiera movido, hubiera valido la pena, pero el sufrimiento, lo que haya pasado, uno, porque pues sí, Él pasó tantas cosas en la cruz, uno que también puede estar compartiendo pues un granito de arena de lo que Él vivió y todo pues que sea para su gloria. A veces cuando las personas son jóvenes, pues las envidian porque están jóvenes, porque están delgadas, porque están guapas, porque tienen pretendientes, porque tienen novios. Ya cuando las personas van siendo mayores, pues las envidian por otras cosas, quizá porque tienen sabiduría o tienen inteligencia o hablan muy bien o tienen alguna gracia o tienen alguna cualidad o algún don. Hay personas que a lo mejor son casadas, son guapas, tienen esposos guapos y todo, y aún así envidian a alguien gordita o lo que sea, porque habla bien o porque tiene un don. O sea, la cosa es que desafortunadamente, pues la envidia es una cosa horrible y la gente pues luego se está comparando con otras y no se ponen a ver las cosas que Dios les dio a cada quien, porque a todos nos dio bendiciones, a todos nos dio
cualidades, a todos nos dio algo bueno, algo bonito, pero muchas veces no lo valoramos por estar fijándonos en los demás. Entonces, si algo te gusta de alguna persona, pues puedes aprender de eso, pero no envidiar, porque es muy feo. Cuando comprendamos que somos un cuerpo místico y cada quien tiene una partecita del pastel y que Dios, si dijeran vamos a hacer un equipo y que cada quien aportara lo bueno que tiene, porque lo importante aquí es que nos uniéramos todos para llevarle almas a Dios y cada quien de acuerdo a sus posibilidades, no estar cada quien así tratando de hacer las cosas sin estar como en un equipo donde pues cada quien podría aportar pues un gran regalo, como en las primeras comunidades de los cristianos, ¿no? Que cada quien aportaba lo que podía, lo que tenía, y cada quien hacía, pues trabajaba en lo que mejor sabía hacer. Pero en la medida que uno aprenda eso, yo creo que es la medida en que nosotros pues vamos a crecer espiritualmente y vamos a mejorar. Ojalá ya estuviéramos como en un equipo, ojalá siempre en los grupos de oración o en las comunidades o donde fuera, pues hubiera personas que fueran líderes, pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo fuera el que siempre nos guiara a todos. Yo así digo, ¿no, Señor? Hay que formar o estamos todos formando un ejército de la Virgen y de Jesús, ¿no? Y debería de ser que cada quien compartiera lo que tenía, que cada quien compartiera lo que sabía, los tips de que, oye, mira, esto es muy padre rezar así, o es muy bueno hacer esto, y que todo el mundo fuéramos uno, y que compartiéramos así las cosas, como los dones o el conocimiento, o lo que cada quien pudiera, pero sin envidias. O sea, yo a veces así yo digo, oye Dios, pues, o sea, como que siento, ¿no? Que nuestro Señor y la Virgen quieren formar un gran ejército millonario, ¿no? Que ya todos nos unamos en lugar de que todo el mundo esté separado, cada quien con su apostolado y cada quien remando ahí para su canoa o lo que sea, no sé. Y así dices, pero ¿cómo? Si cada quien, o sea, como que quiere, claro, promover su apostolado y todo, pero cada quien así como muy personal la cosa, ¿no? Yo digo, pues ¿cómo vamos a hacer un ejército así de que, o sea, en los ejércitos ha habido soldados, ha habido tenientes, generales, no sé, pero aquí pues como que yo he sentido así que todo el mundo quiere ser los generales o los tenientes o y pues no siempre se puede. Entonces, porque cada quien debe de tener una función, una actividad diferente. Es que cada quien, si alguien es bueno para predicar, que predique. Si alguien es bueno para organizar, que organice. Si alguien es bueno para hacer relaciones, que las haga. Si alguien es bueno para orar, que ore. Si alguien es bueno para unir a las personas, que las una. O sea, pero hay quienes quieren así ser todos los papeles en uno solo, o no lo sé, no se puede. Entonces, yo quisiera pedir este día, Señor, ayúdanos, únenos para que seamos uno solo y que de verdad los dones que cada quien tenga, las cosas buenas que cada quien tenga que aportar, las cualidades, se aprovechen, pero sin envidia, sin rivalidades, sin protagonismo, sin nada. Y que de veras seamos un ejército, pero unidos en un cuerpo místico. Un ejército donde todo se aproveche para que al final todos estemos unidos para llevarte muchísimas almas. Y que sí, o sea, que la competencia no sea una competencia así de que, ay, no, es que yo puedo más, es que yo tengo más éxito, es que yo no sé qué. No, sino que sea una competencia sí para llevarte muchas almas, pero donde todos estemos así remando y todos nos subamos al mismo barco y te llevemos muchas almas. Porque eso es lo que a ti te gusta. Ayúdanos, Señor, porque yo siento que lo único que lo puede hacer eres tú. Porque nosotros aquí, pues, tenemos muchos defectos y tenemos de todo, ¿no? Por favor, Señor, haz este milagro.
Haz este milagro que sea un milagro de amor, de unión, de apoyo, de aprender unos de otros y sin criticar, sin nada, al contrario, que cada quien de las partes que quería. Yo hace años, yo tenía una ilusión así súper grande que yo decía, es que imagínate estar en un grupo de muchos católicos donde platiquemos así de cómo vamos a rezar y de los últimos tiempos y cómo vamos a orar y cómo vamos a... y que si no sé quién tiene este don y fulanita tiene este otro don y si las cualidades, sutanita tiene este y compartir las cosas así. Yo mi ilusión era esa, ¿no? Así, que cada quien platicara las cosas y que fuera así súper bonito y que así unirse para platicar, para aprender unos de otros, para rezar, pero así bien padre, o sea, en unión. Yo así tenía una ilusión de algo así y de reunirte con iguales, ¿no? Que te entiendan, que entiendas, que te apoyen, que apoyes. Yo así como que, así una ilusión grandísima de unirnos todos y formar ejércitos millonarios de almas de purgatorio y todos aprender de todos y que cada quien compartiera las cosas con amor, sin rivalidades, sin nada, sino cada quien lo que tenía, lo que había aprendido, lo que decía a alguien o lo que decía un santo, o sea, de unión de Dios, de oración y todo. Yo tenía ese sueño y te lo quiero entregar, Señor, porque yo quisiera que un día se cumpliera. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Disculpen si alguna vez me he equivocado en algo, pero también estoy aquí, en la lucha, como pueda. Yo solo te pido que un día cumplas este sueño en la divina voluntad. Dios los bendiga siempre y el Señor nos cubra con su sangre preciosa a todos nosotros, Señor. Amén. Y te pido que a todos los que están en este canal les des todas las gracias, cualidades, dones y frutos necesarios para sus misiones. En la divina voluntad, Señor, compártenos los ejércitos de almas de purgatorio de todos y, Virgen Santísima, escóndenos en tu talón y compártenos tu talón para que, donde vayamos, sea siempre como tu tierra. Todo en la divina voluntad, Señor. Amén.